Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La economía vuelve a ser la preocupación principal en Bolivia y también en el ámbito internacional. Tendremos en este episodio la oportunidad de conversar con Luis Carlos Gemio, exministro de Hacienda de Bolivia, ingeniero comercial por la Universidad de Chile, doctor en economía por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de los Países Bajos, consultor de numerosos organismos internacionales, asesor a nivel internacional y nacional de varias publicaciones económicas. Estimado Luis Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Óscar, por la presentación, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo sobre estos temas tan importantes y también quiero enviar un saludo a tu audiencia a través tuyo. Muchas gracias, Luis Carlos. Durante muchos años parecía que la economía iba muy bien, iba fácil en Bolivia, en el mundo, sobre todo entre el 2006 y el 2014, pero ha sido a partir del 2020 con la pandemia, después la guerra en Ucrania, en el medio la crisis de la cadena de suministro, que la economía a nivel internacional y a nivel regional ha sufrido golpes muy duros. ¿Cómo ves, especialmente hablando de Latinoamérica, de la realidad más cercana a Bolivia, que está la economía actualmente? ¿Cuáles son los principales problemas y desafíos que afrontar? Así es, Óscar. Han sido tiempos de shocks, en realidad, a partir del 2015. 2014 fue posiblemente el último año donde la región se benefició de condiciones importantes. Después vino un periodo, como tú sabes, que se conoció como de la post-bonanza, ¿no? de las materias primas, que afectó a varios países de la región, entre ellos el nuestro, por supuesto, y posteriormente viene la pandemia, el 2020, que fue un shock de una sola vez, yo diría que tuvo un efecto muy grande que tendió más bien a profundizar los efectos de lo que ya se venía en los años anteriores, ¿no? Ahora, los países han tenido que adaptarse en una primera instancia, haciendo ajustes cuando se terminó la bonanza, pero el shock de la pandemia fue muy fuerte, significó que en primer lugar una caída en el producto, en el empleo, en el ingreso de los países, y también se tradujo en déficits fiscales importantes y en aumento de la deuda, incluso países que tenían un manejo bastante bueno del tema fiscal y de la macroeconomía, como el Perú, se vieron con situaciones de déficit muy elevados y con aumentos en el nivel de endeudamiento debido a este fenómeno. Ahora, como te decía anteriormente, el tema de la pandemia fue un shock de una sola vez. Ya cuando los países salieron del 2021 hubo un rebote muy fuerte en el crecimiento de varios países. En realidad no fue un shock que te destruyera infraestructura, entonces, porque las medidas de restricción a la circulación, al movimiento, hizo caer la producción, por supuesto, pero se recuperó, hubo una recuperación muy fuerte y muy rápida después de la pandemia, y en eso vino el nuevo shock, que podríamos decir que fue los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, además los factores que tú mencionaste, como el aumento en el precio de los carburantes y los problemas que hubieron en la cadena de suministro, que aumentó la inflación mundial. Eso afectó a muchos países. Y sobre todo vino después por las políticas de aumento en las tasas de interés que aplicó el gobierno americano para justamente controlar la inflación, ¿no? Que no se dispare la inflación, y la inflación sigue siendo una prioridad y está generando los problemas que estamos viendo actualmente con los bancos y que podría imponer en peligro, digamos, la recuperación y la economía y el crecimiento de la economía global en el futuro. Entonces son tiempos difíciles, yo digo. Ahora la región, si bien se vio afectado por estos efectos, pero también se benefició de alguna forma por mayores precios de los commodities, ¿no? Sobre todo los exportadores de
materias primas, y entre ellos Bolivia. Bolivia ha tenido, como dicen, un veranillo de San Juan, ¿no? O sea, en medio de la crisis ha habido una mejora en los ingresos de exportación de varios sectores, y eso ha permitido de alguna forma dar alivio, podríamos decir, entre comillas, a la situación económica, que habría sido peor si es que no ocurría ese aumento en los precios. Luis Carlos, y has estado recientemente, durante los últimos años, trabajando como asesor del Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, un gobierno que por otras razones, pero llama mucho la atención a nivel mundial. Pero me gustaría conocer en materia económica, en materia política y fiscal, cuáles son las principales políticas públicas que están desarrollando con ese apoyo internacional. Bueno, el país es un país pequeño, como tú sabes, es un país que apenas tiene en territorio el doble de El Salvador de Uyuni, son 20.000 kilómetros cuadrados, una población de 6,5 millones de personas. No tiene materias primas, incluso la agricultura, que es muy común en los países centroamericanos, en El Salvador es muy reducida. El mar territorial que dispone el país por las 200 millas de proyección que tiene la costa salvadoreña en el Océano Pacífico, es más grande que el área del país geográfica, digamos, en el continente. Entonces, y es un país que vive en gran medida de las exportaciones de textiles. Ese es el principal rubro de exportación. También exporta algunas manufacturas, pero lo que es distintivo en El Salvador son los ingresos de remesa, que alimentan más que nada la actividad privada. No se paga impuesto por las remesas de salvadoreños que viven en Estados Unidos y envían alrededor de 7.000 millones de dólares al país. Pero en todo caso, los problemas más similares, no sé, lo que te acabo de escribir, un poco te muestra que el país es muy diferente a Bolivia. Bolivia es un país que tiene recursos naturales, tiene minería, gas natural, cosa que allá no dispone el país. Entonces, el problema fiscal es uno de los problemas serios, pero como El Salvador es una economía dolarizada, ellos no pueden crear, como nosotros lo hemos hecho, dinero, hacer funcionar la maquinita o importar billetes, digamos, para financiar el déficit. O sea, tiene que haber ajuste. La economía ha sido, como nosotros, golpeada el 2020 por la pandemia, aumentó el déficit fiscal, el endeudamiento, pero han hecho un ajuste fiscal mucho más rápido. El año pasado ya terminaron con un déficit de 2.7%, porque no pueden darse el lujo de tener déficit continuos, sobre todo de la magnitud de los que nosotros hemos tenido en los últimos años. Entonces, yo creo que uno de los aspectos fundamentales, en términos de manejo macro, ¿no? Obviamente el país tiene otros problemas en temas de los indicadores sociales, que hay una brecha social muy grande, pero el Estado, por lo limitado de recursos, no puede abordarlos en forma efectiva. Entonces, el ajuste, la parte fiscal, sí hay mucha cooperación, y eso yo he estado trabajando en esos temas, para mejorar la gestión de las finanzas públicas. Eso es un tema fundamental para mejorar la eficiencia del gasto público, en términos del gasto corriente, las compras públicas, la inversión, la eficiencia de la inversión, y también en temas de transparencia. Entonces se está trabajando bastante en esos aspectos, cosas que probablemente nosotros hemos descuidado. Luis Carlos, y volviendo al país, ¿cómo encontrás en nuestra economía? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu diagnóstico del momento actual que vive la economía nacional? Bueno, tal vez no voy a decir nada nuevo que no se haya dicho por parte de los analistas, los observadores, incluso los mismos organismos internacionales, como el Fondo Monetario, en el artículo 4, hace una evaluación muy buena, muy completa de la economía boliviana. Ha habido un caso como te comentaba, el tema del periodo de post-bonanza,
donde el país ha pasado de una situación de superávit a una situación de déficit. En ese momento no hubo un ajuste a la nueva situación de ingresos y se ha dejado la economía y el déficit fiscal estar en esos, mantenerse en niveles muy altos. El déficit fiscal durante todo ese periodo ha sido de un promedio entre un 7 y un 8%, se agravó bastante con la pandemia. Entonces, esa falta de ajuste a la nueva realidad, a la nuevo nivel de ingresos, que eran mucho menores, reducidos, nos ha generado un financiamiento, necesidades de financiamiento. Parte se ha cubierto con financiamiento externo por colocación de bonos que hizo el gobierno de Evo Morales principalmente, pero se ha recurrido demasiado al financiamiento interno y sobre todo al financiamiento del Banco Central, ¿no? Y eso nos ha llevado irrevocablemente a una pérdida de reservas, que es la que estamos afrontando ahora. Muchos analistas han dicho que esta era crónica de una crisis anunciada, ¿no? Que se veía venir, era imposible que nos mantengamos en con esa lógica de financiar déficits fiscales tan elevados y sin tener ningún costo a partir de eso, a raíz de eso. Entonces, estamos en una situación crítica, yo creo, en términos de lo que es el manejo de la coyuntura económica, ¿no? De la situación de déficit. Hay otros problemas, por ejemplo, bueno, reducir el déficit también va a implicar tomar medidas duras, yo creo, en primer lugar, los subsidios del sector público al consumo de energía eléctrica y de otros insumos que están contribuyendo a aumentar el déficit. Hay otras medidas que se podrían tomar también en el corto plazo, pero a mediano plazo yo creo que hay medidas también importantes, que los problemas que estamos viviendo son un reflejo de problemas estructurales acumulados, como es la falta de inversión en sectores claves de la economía, como es hidrocarburos y minería. Entonces, yo creo que es una situación delicada que va a requerir un manejo muy prudente en el corto plazo. El tema cambiario es otro de los temas, lograr una mayor flexibilidad cambiaria para mejorar la asignación de recursos en la economía. Tal vez no es tan prioritario porque hay países que están dolarizados y ya pueden tener ese expediente de la devaluación, digamos, para mejorar su competitividad, pero sí el tema de ajuste fiscal es algo que es prioritario. Luis Carlos, efectivamente hoy hay una coyuntura que causa preocupación. El mismo ministro de Economía y Finanzas Públicas ha hablado de una iliquidez temporaria en materia de divisas. Lo cierto es que se ha generado incertidumbre en la población por las caídas de la reserva, por escasez de las divisas. Pero más que analizar esto que son los síntomas, me gustaría que pudieras darnos tu visión sobre cómo ha sido el proceso que nos ha llevado hasta esta situación. ¿Cuáles son los problemas estructurales, las causas que hoy se están reflejando en estos síntomas? Bueno, como te decía, no ha habido un ajuste a las nuevas condiciones de ingresos, ¿no? Los precios relativos tampoco se ha dejado que ajusten y den las señales claras a la economía. Un sector clave como el de hidrocarburos, donde los precios han estado fijados, los precios internos, es un desincentivo claro a la producción. No ha habido inversión en el sector por parte de las compañías petroleras. También los precios de transferencia que se les pagaba a ellos, bueno, por la producción de carburantes, estaba muy por debajo de los precios internacionales. Y también esos precios bajos incentivó mucho el consumo en forma poco eficiente de carburantes y realmente nos hemos quedado sin mayor producción de hidrocarburos, y este ha sido uno de los sectores que ha sido puntal del modelo de desarrollo que ha tratado de implementar el gobierno desde el 2006, ¿no? Depender del Estado, depender de un sector estratégico como el de hidrocarburos, de generar ingresos y transferirlos a los otros sectores de la economía.
Entonces ese modelo ha colapsado porque al final, en esencia, era un modelo primario exportador y el momento en que los recursos de este sector de recursos naturales o los ingresos de este sector de recursos naturales como el de hidrocarburos se terminan o van en franca caída, entonces ya no hay recursos para transferirlos a los otros sectores, para incentivar la demanda interna, que fue uno de los paradigmas del modelo del movimiento al socialismo. Entonces, el modelo básicamente ha colapsado, ¿no? Y para sustituir ese modelo por uno que nos permita crecer a largo plazo, hay que cambiar de paradigma. O sea, no, el hecho de depender del Estado, porque era claro que en el modelo del movimiento al socialismo, ellos mismos no ocultaron sus intenciones de que sea el Estado el principal motor de la economía, en términos de inversión, de producción, no solamente en los sectores estratégicos, sino en todos los sectores de la economía, porque se han creado muchas empresas, creo que son 70 empresas estatales que se han creado y todas están funcionando a TEPSI, y en sectores donde, digamos, el sector privado tranquilamente podría abastecer el mercado interno en forma eficiente, como el caso de los alimentos, el caso del cemento. Entonces, ese modelo colapsó y lo que venga después va a pasar por un ajuste del Estado, porque el Estado ya no tiene una fuente de ingresos como era el petróleo que le permita mantener ese modelo. Vamos a tener necesariamente que pasar a un modelo donde sea el sector privado el que lleve la iniciativa, y para eso se necesita cambiar el sistema de incentivos, pero en forma drástica, tener una nueva ley de hidrocarburos o ajustes a la ley de hidrocarburos, a la ley de minería, que te promueva la llegada de inversión. Uno de los sectores que ha mostrado bastante dinamismo en los últimos años ha sido el sector agroindustrial, ¿no? Pero obviamente hay que incentivar ese sector, ¿no? Quitar las cuotas de exportación y los controles de precios que se le imponen porque si el país no tiene muchas opciones en este momento, sobre todo en los sectores estratégicos que el mismo gobierno definió. Luis Carlos, y si tuvieras que sintetizar, ya nos dabas una idea de ello, los principales desafíos de la economía boliviana, ¿cuáles serían esos componentes prioritarios de lo que debiera ser una hoja de ruta para que el país pueda superar las dificultades actuales y proyectarse hacia el futuro sin profundizar en mayores problemas? A ver, como te he dicho, bueno, hay algunos temas que se deben abordar en el corto plazo, y hay otros que son más estructurales, que tienen que ver con el tema del crecimiento, ¿no? El primero es el tema fiscal. Yo creo que ese es un tema fundamental. No podemos, como te dije, seguir viviendo con un déficit tan elevado. Hay que enfocar el tema del subsidio a los carburantes. Está probado que a nivel internacional, que los países que tienen subsidio a los carburantes, entre un 60% del subsidio beneficia a gente de ingresos medios altos, digamos, porque son los que tienen más autos, disponen de vehículos propios, cosa que el común de la gente, el pueblo, no dispone. Entonces, los que más se benefician son gente de clases medias altas, ¿no? Entonces, en los países que han tenido subsidios a los carburantes, se ha aplicado una reducción paulatina de los subsidios, haciendo transferencias a los sectores más necesitados para compensar esa pérdida de ingresos que podría implicar tener un costo más elevado. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo, hay que plantearlo bien, explicar bien a la población sobre las razones por las cuales se está haciendo ese ajuste. También hay un tema fundamental en el sector público, que es la racionalización de la inversión pública. La inversión pública creció bastante durante el periodo de la bonanza por la ideología del gobierno.
pero también por la disponibilidad de recursos. Ahora ya no hay recursos, se tiene que racionalizar la inversión pública. El Banco Mundial cita que para el 2022 se hizo el estudio PIMA en Bolivia, ¿no? Que es un estudio que se hace en varios países para evaluar el manejo o la gestión de la inversión pública en los diferentes países, y se detectan los principales problemas y todo eso. Ese estudio es una guía muy buena para ver las reformas que se tienen que hacer en el sistema de inversión pública en el país. También hay en el tema impositivo, se podría mejorar bastante la eficiencia en la recaudación, modernizando los servicios de recolección de impuestos, digitalizándolos y modernizándolos, recurriendo mucho más a la tecnología. Eso podría aportar ingresos adicionales que nos permitan reducir el déficit. En el tema del oro también habría que ver, ya que el repunte de las exportaciones de este mineral hace necesario que ellos contribuyan más hacia el país. Entonces, bueno, esos son otros los temas. En el tema de pensiones, por ejemplo, que es un tema que afecta a muchas personas, porque es la jubilación de los trabajadores. Una de las recomendaciones sería la de independizar el financiamiento del sector público del sistema de pensiones, porque estamos viendo los efectos negativos que hay por el alto nivel de inversión que hicieron los fondos de pensiones en títulos públicos. Puede afectar la sostenibilidad del sistema y afectar las pensiones, porque los bonos, los títulos que compraron las AFPs, los fondos de pensiones, los títulos públicos, ahora se han devaluado, se han depreciado, porque los bonos han caído debido a la caída en la calificación de riesgo del país, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto directo sobre las pensiones, y eso no puede ser. Después también habrá que eliminar las restricciones a los fondos de pensiones e invertir fuera la rentabilidad de los fondos, porque al final no perdamos de vista que el propósito de los fondos de pensiones es el de asegurar una buena jubilación. No es el propósito de los fondos de pensiones financiar el desarrollo del país, ni el déficit fiscal, mucho menos. Los fondos de pensión deberían estar 100% orientados a mejorar los ingresos de la población las jubilaciones de los trabajadores, y por lo tanto se les debería permitir invertir en otros, o sea, asignar el portafolio de los fondos de pensiones de la forma más rentable y segura posible. En materia cambiaria, bueno, hacer un ajuste, moverse lentamente o con mucho cuidado hacia un sistema de mayor flexibilidad cambiaria. Eso le daría al Banco Central mayor capacidad de controlar la oferta de dinero, que con un tipo de cambio fijo no hay un control sobre la oferta de dinero, y el país se movería, la política monetaria del país se movería hacia un esquema de lo que se denomina inflación por objetivos, o el inflation targeting, ¿no? Ese es otro de las recomendaciones. Y después, bueno, abordar el tema del crecimiento, que es un tema más estructural, y como te decía ahora, que el modelo económico, social, comunitario, productivo está agotado. Habría que realizar modificaciones y reformas estructurales que vayan orientados más hacia el lado de la oferta, ¿no? Serían reformas algunas de ellas ya te había adelantado, como mejorar la ley de hidrocarburos para promover la inversión en estos sectores, recuperar la confianza de los agentes, de los inversionistas internacionales, que es algo que lo hemos perdido por las nacionalizaciones. También lo mismo con la ley de minería. Importante promover la llegada de capitales externos. En la coyuntura actual los precios están muy altos, entonces puede haber un incentivo a la llegada de inversión en este sector. La mayor parte de la inversión en el sector de la minería en la región la capturan Chile y Perú, ¿no? Y pero Bolivia, digamos, compartiendo un área geográfica con las mismas características, no pudo atraer inversiones significativas. Dentro de lo que es también el sector exportador,
Ya te había comentado esto de eliminar los techos a las exportaciones de productos no tradicionales del sector agroindustrial y eliminar también los controles de precios. En el sector financiero, eliminar las cuotas de créditos para el sistema financiero, a los sectores productivos y también los techos a las tasas de interés. Eso es bien importante, así se mejora la eficiencia en la intermediación financiera. Aumentar la eficiencia de la inversión pública también, que te había comentado, ¿no? Que habría que ver cuáles son las recomendaciones del PIMA, ¿no? Es el Public Investment Management Assessment, ese es el nombre en inglés de este informe, y hay recomendaciones muy precisas sobre cómo se debería mejorar el sistema de inversión pública en el país. Y tal vez después el país debería moverse hacia fuentes alternativas de energía, ¿no? O sea, porque en este momento la mayor parte de la energía que se consume en el país viene de fuentes que usan combustibles fósiles, ¿no? Hasta incluso la energía eléctrica, la mayor parte de la energía eléctrica es termoeléctrica, y deberíamos movernos incluso ahora con las restricciones que se están produciendo por el lado de la producción de gas natural y otros hidrocarburos, movernos hacia energías más alternativas, ¿no? O sea, no nos queda otra. Entonces, yo creo que ese podría ser un paquete de reformas que podrían funcionar en el corto plazo y también cambiar la viabilidad del país en el largo plazo. Estimado Luis Carlos, me parece muy valiosa e interesantísima tu visión y sobre todo muy proactiva y constructiva, porque necesitamos enriquecer el debate económico, el debate de las políticas públicas para buscar aquellas soluciones que Bolivia demanda para superar las dificultades actuales y construir un mejor futuro. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por participar en nuestro espacio digital. A ti, estimado Oscar, ha sido un gusto, un placer conversar contigo. Gracias, gracias.